quedaron en el partido se quedaron en un segundo plano. Sí. Estamos hablando, no estamos diciendo que en la política no hay intelectuales, pero se quedaron en un segundo plano, porque la intelectualidad, la ideología, el pragmatismo político se planteaba dentro del escenario, la preparación académica dentro del escenario político. Nunca se presentan más de 5 candidatos presidenciales. Son 5 caras. O sea, 5 caras. Entonces tú dices, esos 30 y pico de partidos no tienen un proyecto de nación. Los que están organizándose, recogen las firmas y se constituyen en empresas. Ni cuando somos familiares de víctimas, ni Pero cuando sufrimos eso. Oye, yo te estoy diciendo equilibrio histórico, y estoy dando la razón a esos familiares, porque de verdad que no podía estar enterrado en el Valle de los Caídos. Luis Abinader promulgó la ley que elimina las candidaturas independientes. Bueno, Y yo pregunto, pataleo no, lo que pasa es que los partidos no están mirando algo. Ustedes le están atacando a la sábana y no al paciente. Ustedes le están aplicando la medicina a la sábana y no al paciente. ¿Y por qué? Recientemente nosotros vimos ahí que en un periodo de 30 y pico de años, 28 años, los partidos políticos han manejado qué sé yo cuántos miles de millones de pesos. Y hay proyectos para eliminar el financiamiento de los partidos políticos de la Junta, para que el Estado no tenga que darle financiamiento a la Junta Central, a los partidos políticos vía la Junta Central Electoral. Ahora bien, así no ocurre con el subsidio eléctrico, que se roba más dinero que los partidos políticos. Y todo el que milita en un partido sabe muy bien para qué se usa ese dinero. La logística de mover un partido, aunque hayan 2 o 3 sinvergüenzas que se roben una parte del dinero, pero la logística para mover un partido, si no, pregúntenle al PRM, ¿cómo lograba moverse el 16 al 20 con ese dinerito que le daba la Junta? ¿Cómo lograban defenderse? Ahora bien, ustedes, eliminando las candidaturas independientes, no están fortaleciendo el sistema de partido. Ustedes están haciendo otra cosa, porque el asedio contra ustedes, que no pueden ninguno defenderse porque son parte de estas crápulas políticas diarias que vive este país, ustedes no pueden defenderse no son capaces de defenderse ante el embate que tienen ustedes. Entonces, simplemente ya ustedes lograron un paso, poner acorde la Constitución, la ley poner acorde todo lo que la Constitución manda. Pero aquí hay muchísimas leyes que la Constitución manda a reformar que no han sido reformadas. ¿Por qué la prisa con las candidaturas independientes? Bueno, aquí yo he analizado el tema muchas veces. Creo que le he dedicado algunos 8, 9, 10 comentarios desde que la Junta Central Electoral remitió su proyecto para regular las candidaturas independientes por un mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo lo último que dije cuando hablé de eso aquí fue que habría que ver si el presidente iba a aprobarla, y afirmé que sí la iba a promulgar, no a aprobarla. La aprobación fue del Congreso Nacional. Pero cuando se aprobó dije aquí, hay que ver si el presidente la va a promulgar, y yo pienso que sí. Decía que sí por la narrativa oficial. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, luego de hablar de que creían que se podía regular este asunto, tajantemente dijo que eso había que quitarlo. Pero también lo dijo Alfredo Pacheco. Más aún lo dijo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Y usted me preguntará, bueno, ¿y por qué entonces tú hacías la pregunta si era tan evidente y tan obvio de si le iba a promulgar o no? Bueno, porque esto genera un precedente en todo el ordenamiento jurídico dominicano. Y aquí seguimos hablando, Linares, de derecho. ¿Por qué? Porque hay una sentencia del máximo tribunal de la República Dominicana, que es el Constitucional, cuyas sentencias son oponibles a todos los poderes del Estado. Y esa sentencia que mandaba al legislador y a la Junta a regular ese mecanismo de candidaturas independientes, porque entendía que esto era una de las formas a través de las cuales se reivindicaba el derecho fundamental de elegir y ser elegido,
Ahora la Junta solamente cumplió con su parte, que mandó un proyecto que hacía prácticamente inviable que eso se materializara. Y yo lo expliqué aquí, por muchas razones. Pero cumplió con su parte. Ahora, el Congreso, desde el principio, ¿qué hizo con ese proyecto de la Junta? Que dio un informe negativo, desfavorable, lo que sepultaba esa ley, la hacía dormir el sueño eterno, y como no estaban reguladas las candidaturas independientes, ningún proceso, ningún ciudadano se podía presentar por ese mecanismo de participación. Pero más allá, el mismo senador de los autores de la ley de partido, la 2023, pues propone de que ven acá, eso no está en la Constitución, las candidaturas independientes. El que quiera un cargo electivo debe hacerlo a través de los partidos, a quienes la Constitución en el 216 prácticamente le da ese monopolio. Pero dice, no, pero la forma fácil es eliminar la figura de donde existe, que es la ley. Artículos 156, 157, 158, que es Ramón Rogelio Genao, el senador de La Vega. Y todo el mundo se pone ahí, porque no crea que esto es una cuestión del oficialismo PRM. Los partidos mayoritarios están a una en contra de las candidaturas independientes, y lo dije aquí. Entonces, ahora prácticamente queda en el ordenamiento jurídico dominicano el precedente de que si el Tribunal Constitucional dicta una sentencia que no le guste a la clase política, no me refiero solamente a la gobernante, a la clase política que tiene representación, sobre todo en el poder legislativo, va a pasar esto. Para muchos es un precedente funesto, para otros, y es mi caso, que creo en que debe existir una forma de que la gente participe fuera de los partidos políticos, pero entiendo que en el debate estrictamente jurídico, ni el TC debió fallar sobre eso, debió dejárselo al legislador, como lo piensa el magistrado José Alejandro Vargas de esa corte, y una dama de esa misma corte, el nombre se me olvida, y creo que es la Constitución, ahí es que se debe incluir esa figura, ahí es que se debe colocar eso en algún momento. Pero ya usted sabe, si hay una ley, ¿qué es lo que van a incluir? Finalmente, y discúlpeme que me extienda, lo que viene ahora es que gente como el distinguido magistrado, catedrático, jurista, catedrático, Alberto Fiallo, que estuvo aquí con nosotros, sí, él advirtió de que, bueno, cuando esta ley prosperara, iba a recurrir. Y me imagino que el TC o va a dejar eso ahí archivado para no pasar otra vergüenza, o se dará a respetar y va a declarar esa ley inconstitucional, otorgando un plazo, igual que como se hizo con la ley 1015, que creó el Código Procesal Penal anterior al que tenemos ahora, que dio un plazo de 1 año hasta diciembre de 2025, y hubo que reformarlo. Oigan, ¿por qué? Porque el mecanismo mediante el cual se votó en el Congreso no era conforme a una ley orgánica de esa naturaleza. Entonces, lo que veremos aquí es un debate en el TC, un recurso. Hay que ver si el TC finalmente decida declarar inconstitucional, y si declara inconstitucional esa ley, hay que ver entonces qué hará el Congreso Nacional. Bueno, yo creo que sí, el presidente Luis Abinader ha marcado un precedente con esto. La verdad es que muchas de las personas antisistema, muchas de las personas que no creen en los partidos políticos, entienden que la salida más fácil pues serían las candidaturas independientes sin ningún rigor, sin ninguna estructura, como chivos sin ley, y eso atenta contra la democracia de la República Dominicana. La verdad es que las candidaturas independientes, la figura de las candidaturas independientes no tiene cabida en el sistema democrático de la República Dominicana, ni en el sistema partidario, ni en el sistema electoral, por lo que proponían, porque era absurdo, pues todo lo que ellos proponían, además de que abría las puertas a que cualquier persona tenga negocios lícitos o no, pueda entrar a nivel partidario y se convirtiera en lo común. Yo decía en uno de los comentarios que hacía sobre las candidaturas independientes, es que lo que conocíamos como escándalo sería la norma. Y a eso es que hay que temerle en nuestra República Dominicana. Proteger nuestro sistema de partidos. Y más allá de buscar
alternativas fáciles al desorden que existe, que sí existe en los partidos políticos, incluso en los mayoritarios. Ha llegado el momento de organizar la casa, de que se exijan esas auditorías a los partidos y a las diferentes organizaciones y movimientos políticos, que sí hayan auditorías, que ese dinero que se entrega desde la Junta Central Electoral, pues sepamos cada uno de los dominicanos en qué se utiliza, que se le haga de manera equitativa, que cada partida que sea destinada para los diferentes entidades, para las diferentes calificaciones en los partidos, que sea educación, que sea electoral, que sea organización, que sea traslado de esa militancia, pues sea destinado realmente a lo que fue entregado. Hay que limpiar los partidos, sanear, hacerles auditorías constantes, pero de ahí a nosotros hablar de unas candidaturas independientes de la noche a la mañana, pues me parece muy bien que el presidente Luis Abinader haya entendido que ese desorden no es permitido en el sistema electoral y en el sistema de partidos de nuestro país. Y a lo que podíamos caer como nación de permitir semejante cosa. Samuel. Mira, yo en reiteradas ocasiones lo he dicho que al día de hoy yo no creo en las candidaturas independientes, porque yo pienso que una candidatura independiente no va a viabilizar o no va a resolver los problemas nacionales. Y hay una cruda realidad que, quiera usted o no querramos nosotros, lo que han construido este país han sido los políticos tradicionales que tenemos, los constructores de esta democracia han sido los partidos políticos que tenemos y ese liderazgo político que tenemos. Ahora, yo sí pienso que el problema no está en los partidos. El problema está en quienes presiden y dirigen los partidos políticos, que son los que llevan, no todos, porque no son todos, algunos, que son los que siempre hacen más ruidos, es que emplean sus prácticas hasta caudillistas a lo interno de los partidos políticos y le restringen la participación a un individuo que cuenta con los méritos suficientes para ocupar una posición electiva o para tener sus aspiraciones a lo interno de una organización política. Y se lo han dado incluso a su cachifa. También. A su cachifa. Porque lo que se han, porque es una realidad, la es una cantidad de realidad. liderazgo que se han perdido en los partidos Por capricho, por capricho de un es partido. también lo que mueve a que la gente no se interese. Lo primero es que aquí hay una abstención muy, muy significativa cada año. ¿Por qué? Señores, tengo que volver otra vez a Balaguer, a Peña y a Bosch. Porque después de ellos tres, los intelectuales que se quedaron en el partido se quedaron en un segundo plano. Sí. No estamos diciendo que en la política no hay intelectuales, pero se quedaron en un segundo plano, porque la intelectualidad, la ideología, el pragmatismo político se planteaba dentro del escenario, la preparación académica dentro del escenario político. Y usted veía líderes que, más que líderes políticos, eran profesores o educadores. Y usted, para muestra un botón, usted coge los discursos de Peña, los discursos de Balaguer, los discursos de Juan Bosch, en esos momentos, y encontraba algo que aprender. Escasamente usted encuentra hoy a Leonel Fernández, pero tiene un lastre de cosas que hizo en su gobierno que la sociedad dominicana no estaba preparada. Por ejemplo, cuando aquí se pase factura sobre ese tema eléctrico, cuando aquí se pase factura por la entrega del bien público a la administración privada, cuando aquí se pase factura a la cesión de nuestras riquezas en los mares y en las costas de este país, cuando aquí se pase factura, por ejemplo, la explotación minera de este país, entonces uno se da cuenta de que esa intelectualidad que planteaban esos líderes queda por encima de la intelectualidad que se quiere vender ahora. Es decir, la sociedad dominicana, ¿quién es que está imitando? Cuando usted se pregunta en este mundo político, en Colombia, ¿a quiénes se están imitando? ¿A quién está imitando la sociedad colombiana? Bueno, el resultado
de esa lucha entre liberales y conservadores y que se hartaron de ello y surgió un candidato de izquierda, Gustavo Petro. Gustavo Petro. Y que ahora el candidato principal a vencer es Iván Cepeda, porque Manuel Santos anda por un lado, Uribe anda por el otro, y todos esos líderes políticos tradicionales colombianos andan por otro lado. Aquí en República Dominicana, eliminando las candidaturas independientes, lo que uno se tiene que preguntar es ¿dónde están los líderes a seguir dentro de los partidos políticos? Porque aquí todo el mundo está en dinero. Usted mueve en el 90% de la actividad política y está en dinero, y en la actividad comunicacional ni se diga. Las ideologías terminaron con la muerte de esos tres líderes. La ideología aquí es esa, líder. Y entonces, eso es que lleva el deterioro, y por eso nos preguntamos, ¿y por qué hay un tanto consumo de cocaína? ¿Por qué hay tanto consumo de marihuana? ¿Por qué hay tanto? Y hablaba siempre, fuera del aire y dentro del aire, de la situación venezolana y la cubana. Países cayéndose a pedazos, pero todavía la gente te habla de Bolívar, todavía la gente te hablaba de Fidel, todavía la gente te hablaba de José Martí, todavía la gente te hablaba de eso. Porque el rey, y eso no quiere decir que sea bueno o malo para la sociedad, pero es más bueno que malo. Porque por lo menos la juventud está en otra cosa. Ahora, que pide libertad, y eso es un tema social. Pero aquí en República Dominicana, ¿dónde está la salida? Y con tanto golpeo que tienen los partidos políticos, producto de su propia conducta. Producto de los partidos emergentes. ¿En qué están los partidos emergentes? Hay un partido emergente haciendo oposición para llegar al poder. No, son bisagras. Haciendo oposición para ver a qué partido tradicional me puedo vender. Oh, pero alguien hizo un ejercicio recientemente. Oíste, Samuel. No recuerdo que, para dar el crédito, un amigo político que hizo un ejercicio decía, pero ven acá, de 34 partidos que tenemos, aproximadamente 35, 36, malos movimientos. Nunca se presentan más de 5 candidatos presidenciales. Son 5 caras. O sea, 5 caras. Entonces tú dices, esos 30 y pico de partidos no tienen un proyecto de nación. Los que están organizándose, recogen las firmas y se constituyen en empresas. Lamentablemente, y de hecho, claro, sin faltarle a respeto a las honrosas excepciones de gente que hace un trabajo que aporta a la sociedad. Mira, pero la mayoría se aparecen cada 4 años. De hecho, la razón por la que Guillermo Moreno pierde en el Distrito Nacional, aún teniendo todo ese apoyo oficial, claro, es que la gente lo ve como un tipo que sale cada 4 años. No opina, no propone. No. Entonces, ¿qué tú dices? Oye, pero le estamos dando cuarto a un partido, ¿para qué? Mira, para que al final ponga en su boleta presidencial, Samuel, a otro. Mira, ayer me comentaba un amigo, 2 amigos, uno del PLD y otro de la Fuerza del Pueblo, que la oposición, que cuál era que por qué yo me refería así a la oposición. Digo yo, bueno, pero es que la oposición de este país está esperando en el 27 que el PRM se divida. Porque sí, me lo plantearon 4, dentro de la conversación me lo mencionaron más de 6 veces. Sí. Pero ¿y qué tú crees? ¿Tú crees que Hipólito, como en el 24 esperaba la segunda vuelta? Sí. ¿Tú crees que Hipólito se integre a la campaña electoral si David le gana a Carolina? ¿Tú crees que Carolina se integre a la campaña electoral? Digo, señores, el PRM tiene una ventaja comparativa porque tiene un tablero y fichas. Y el gobierno. Tiene el tablero y las fichas. Claro. Tiene el tablero y las fichas. Entonces, este puede estar disgustado porque no es dama, pero, ok, mira, yo te voy a dar 3 fichas y así tú logras conectar y luego llega dama. Y colocar tu gente. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Ustedes están pensando... Esa 2000 de la política, por pero cierto. Ahí voy. Oye, 2026, estamos en marzo, y yo le preguntaba... Digo, muy bien. Ya abril. ¿Qué va a abrir? Muy bien, vamos a ver. De aquí a que ocurra ese problema en el PRM, que ¿cuándo es la convención? En el 2027. A finales. Okay. O sea, a finales. O sea, de aquí a allá, ¿qué va a hacer la oposición? No. ¿Qué está haciendo? No, después de Semana Santa digo un cheque futurista. Ahí está. Tómete cheque y cámbialo el 30.
Entonces el 30 cuando yo voy no tiene fondo. Entonces, Te jodí. ¿qué vamos a hacer hoy? O sea, no hay nadie haciéndole oposición al PRM. Y ustedes me disculpan que hable en primera persona, pero el único que usted ve aquí en este proceso es a mí. Insisto, y yo estoy incluso haciendo mi apertura a mi programa personal de 7 a 8 todos los días en sacrificio, más sacrificado de lo que estoy, porque esto que está aquí es una empresa. Yo no me puedo poner aquí si llega una publicidad del Estado, porque esto es una empresa. Y a mí nunca la empresa me ha llamado a mí a decirme, no diga tal comentario o tal comentario. Es decir, yo le dije, yo tengo limitaciones, pero limitaciones de qué? Bueno, del buen deber y del buen ser. Porque yo asumí una bandera que fui yo que la asumí, la bandera opositora. Entonces los partidos políticos, lo primero es que para derrotar al PRM, un partido en el poder, tienen que entender la realidad sociopolítica que vive la República Dominicana. O sea, usted no puede hoy, que eliminaron la candidatura independiente. No, yo lo veo más allá de la curva. Yo veo que hay, eliminaron la candidatura independiente para que nadie, porque también son idiotas a veces en la cosa. Las candidaturas independientes a finales de los 60, principios de los 70, fueron posibles. ¿Por qué? Porque el PRD de Juan Bosch, que es lo que produce en parte la división, se retiraba de las elecciones. Pero había candidatos que querían ser candidatos. Había personas que querían ser candidatos. Porque yo quiero ser candidato por San Juan de la Maguana. ¿Y cómo es que el líder del PRD decide que no va a ir a las elecciones? Entonces se promueve una ley de candidaturas independientes. Para esa coyuntura. Para esa coyuntura. Y se lograron. Y ganaron. La mayoría ganaron. Pero fue en esa etapa histórica de la vida política dominicana. Eso fue un bajadero jurídico ahí. Bajadero jurídico y político, porque Balaguer dijo, lo voy a joder. Más político que otra cosa. Sí. Lo voy a joder. Que ahí es donde yo quiero llegar. Espérate. La decisión que se tomó el presidente cuando promulga esto, señores, eso es político. Eso no es que es jurídico ni nada. Hay que entender, señores, que esto es político. Porque te voy a decir una cosa, y discúlpame, Linares. Óyeme, esta sociedad, por eso a cada rato me gusta citar a Teófilo Barreiro, que creo que es el sociólogo que mejor entendía esta sociedad cuando tú la escuchas. Que aquí la sociedad asume causas siempre y cuando haya conveniencia de un particular determinado también. Porque mírate el detalle. Esta misma sociedad, parte de esta sociedad, porque no es la sociedad en sentido general, exige hoy de que candidaturas independientes. Fue la misma que ha legitimado el liderazgo político de los últimos 50 años de historia. Los ha legitimado, los ha votado, y han sido esos partidos políticos, a través de esos partidos políticos, son los que han legitimado su conducta, incluso su conducta. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Que esa sociedad que te pide candidaturas independientes ha legitimado los liderazgos del pasado. O sea, ahí tú tienes una disyuntiva histórica. La sociedad entiende hoy que no les conviene a algunos, no les conviene ese sistema de partidos políticos, siempre y cuando Ahora, no encuentre rentabilidad. Yo le tengo una pregunta a ustedes como abogados, y también yo Eso es político. como política. No, yo soy periodista. El TC, cuando Fiallo y otros vayan y sometan un recurso en contra de esa ley recién promulgada, que lo van a hacer, ya lo han dicho, que lo harían, el TC tendrá la bola en su cancha, porque constitucionalmente tiene el poder para declarar esa ley inconstitucional, y ya cité el precedente de el anterior Código Procesal Penal, la ley 1015. Y yo le pregunto a ustedes, ¿tiene el valor ese tribunal constitucional para declarar inconstitucional esa ley que la clase política se montó y se empantalonó y dijo, esa sentencia que ustedes plantearon ahí, eso no va a papar? ¿Tiene ese TC de Napoleón Esteves el valor para declarar inconstitucional esa ley? Le pregunto a ustedes. Todo va a Le depender. pregunto. Por eso te hablaba de las candidaturas independientes de los 60, principios de los 70. Todo va a depender de la estructura política y la coyuntura política. Y otra cosa, señores, no es una candidatura independiente per se, porque ya yo hablo siempre del principio socrático. Me voy a Sócrates, el porqué de las cosas.
ya incluso con unas candidaturas independientes aprobadas en el sistema electoral dominicano, yo siempre hago la pregunta, ¿qué va a pasar con el organigrama electoral? ¿Qué va a pasar con el organigrama electoral? Muy bien, ustedes fortalecieron los partidos, hicieron lo que la Constitución manda. Ok, ¿qué va a pasar con el sistema de partidos? Señores, hoy ustedes saben por qué es que realmente los partidos no ganan elecciones, los partidos pequeños. Ustedes saben por qué. Y es un tema fácil. Un tema fácil que lo pondría a ustedes a mirar hacia el futuro. Señores, son la representación electoral en cada colegio electoral, es decir, los delegados. ¿Qué hacen los partidos políticos con los delegados? Los partidos bisagra con los delegados. Que se lo entreguen a los partidos grandes para que los partidos grandes coloquen dos o tres. Por ejemplo, el PRM va aliado al Partido Revolucionario Social Demócrata, al PQDC, a otro partido, al Cívico a 4 o 5, al Cívico Renovador, 6 partidos. Pero tiene una alianza a nivel presidencial, pero no la tiene a nivel senatorial. Entonces, ya a nivel senatorial hay que permitirle a él el delegado partidario. Oigan bien. Claro, se le Entonces, concede. Se le concede, ¿verdad? Pero ya ahí el de la oposición va en desventaja. ¿Por qué va en desventaja? Porque tú pusiste el del PRM. No, escúchame. Tú pusiste el del PRM. El Cívico Renovador, que no tiene alianza contigo a nivel presidencial, pero sí la tiene a nivel senatorial, manda el de él. Ya hay dos. Porque nadie divide la alianza. Sí, nosotros estamos, el senador de nosotros es Samuel Ávila. Y el senador del partido es Juan Sabiñón. Entonces, Juan Sabiñón, que ya todo el mundo sabe que es Juan Sabiñón el que va a ganar, porque es el preferido en las encuestas, o la lucha está entre Juan Sabiñón y el del PLD o el de la Fuerza del Pueblo. Pero ¿qué pasa? El PRM va en ventaja porque tiene como delegado político el del PQDC, que lleva a Aureliano Buendía, el de el BIS, que lleva a Fulgencio Espinal, y el del PRI, que lleva a Trajano Santana. Es decir, ahí hay 4 candidatos diferentes, pero eso es la truca. ¿Para qué? Para montar los delegados. ¿Dónde es que los partidos políticos pequeños pueden crecer? En los delegados. Montar la estructura electoral para crecer. La estructura de soldados electoral. Que defiendan el que voto. defiendan el voto en la mesa. Pero tú sabes lo que pasa. 4 años haciendo declaración pública, declaración mediática, y al final de la jornada tú lo ves a cada uno con la mirada perdida, porque no se prepararon electoralmente a hablar. Bueno, pero entonces, discúlpame, Ronnie, para darte la... Entonces, ¿qué de la pasa? mañana, Pero escucha, pero un partido ya hecho lo construye de hoy al 28. Pero mírate que Espérate, dame un segundo. Yo estoy de acuerdo Entonces, con Linares. ¿por qué yo hablo de las candidaturas independientes? Atiende ahora. Ya promulgada, es decir, ya sí, ok, vámonos con los independientes, y sale Joyce, que yo quiero ser candidata. Mediáticamente es favorita. Un ejemplo, Alofoque, que todo el mundo lo ve como algo que, por ejemplo, una vía. Alofoque, la vía. Alofoque es la vía. Ya, ok, la permitimos, las candidaturas independientes, todo eso. Bien, Alofoque es la vía. Pero ¿qué pasa? Alofoque tiene un medio o varios medios, ya no tiene más nada. Porque no tiene el batallón electoral para defenderlo. La voluntad. Ya me está entendiendo. Entonces, Sí, o sea, sí. ¿cuál era la necesidad la fortaleza de usted de los promulgar? partidos. Claro. No, la fortaleza de los ahí partidos está no. Ahí está la fortaleza de los partidos grandes. Ya yo te expliqué lo que hace con el pequeño. Claro. Joyce Ahí se pierde se y se gana la presenta elección. como candidata a senadora. Ronnie como candidato a senador. Pero ¿qué pasa? Yo me presento como candidato a senador también. 3. Pero la polarización está en el candidato a senador del PLD, que eres tú, y del PRM, que es Aureliano Buendía. Nosotros 3, en materia de delegado electoral, tenemos una alianza con el candidato presidencial del PRM. Allá. Y tú tienes una alianza electoral con cualquier otro candidato.
¿Quién entran en ventaja en ese colegio electoral en materia de delegados? Entramos nosotros 4 que estamos Claro. aquí. ¿Por qué? Porque yo monto uno, Ronnie monta el otro, que la ley se lo da, Claro. y Joyce monta otro. 4 delegados para defender el voto de mi candidato a senador, Ronnie Heredia. Déjame ver. Mentira, quítamele los votos a fulano y fulano. O sea, eso electoralmente nadie está trabajando eso hoy. Dentro del organigrama independiente. Eso hay que ponerlo. Sí, yo quiero ser candidato independiente. Linares, Rafael Linares, presidente. Ok. Y ahora está la estructura electoral. Y no ayudará para eso el tema del voto automatizado electrónico. Porque si hay una contabilidad inmediata, porque el truco está Sí. en los palitos. En los palitos. Entiéndase en el escrutinio, Sí. en esas actas. Dicen que acta mata voto. Ajá. Oiga bien, Sí. usted en la urna allá adentro, pero allá adentro usted ganó, pero allá adentro. Ron. Si el acta dice lo contrario, usted se fuñó en el Ronnie, colegio. es que este país va caminando siempre de mentira en mentira. Sí. Entonces, mira, por ejemplo, qué buena pregunta tú haces. Trujillo, matan a Trujillo, ok. Aquí no se puede hablar de Trujillo. No era porque aquí no se puede hablar de Trujillo para que la gente no recuerde. Porque Estratégicamente yo no te voy le a decir convenía a algo. un sector que no se hablara de Trujillo. Bueno, históricamente. yo fui recientemente a España. Y en España tú sales a contar las cosas que se llaman comandante Franco. Comandante Franco. Y tú no la cuentas en un día. Para que tú tengas una idea. Parada, San Pío XII, parada, que si yo quién, comandante Franco. Y ahí va una sociedad completa. Ahí va parte de la sociedad en Eso es ese equilibrio bus. histórico. O sea, ya lo Equilibrio dijiste. histórico. O sea, No, pero hay cosas que sí se han eliminado con el nombre de Franco, No, cosas icónicas. no, pero hay- que sí no, se han no, eliminado por ejemplo, por no, eso. son Pasa política, con coyuntura Hitler no, también. pero por ejemplo, con Hitler fue otra cosa. Pero con Franco, Bueno, pero- el Valle de los Caídos, él hizo un cementerio, Un cementerio fue. el Valle de los Caídos, para que lo enterraran a él ahí. Pero resulta que en el Valle de los Caídos esta gente enterrada que el régimen franquista asesinó. Entonces, los familiares, como es lógico, Claro. hicieron protesta hasta que sacaron a Franco de ahí y lo llevaron al cementerio del Prado. Creo que es donde está Trujillo. Donde está Trujillo. el En cementerio del Prado. definitiva, Este es Madrid. está en Madrid. Prado también. En definitiva, eso es otra cosa. Eso es lacerar la memoria histórica. Y Ahora, viciarla también. Y viciarla. Ahora, aquí, para responder tu Bueno, pregunta. eso es bueno decirlo cuando no somos víctimas, ni cuando somos familiares de víctimas, Lo ni que cuando pasa- sufrimos pero que, eso. oye, óyeme, que la que yo te estoy historia es esa, diciendo, la historia yo son te estoy causas diciendo y equilibrio histórico y estoy dando la razón a esos familiares porque de verdad que no podía estar enterrado en el Valle de los Caídos, porque en el Valle de los Caídos murieron gente o cayeron personas que permanentemente contrarrestaron el régimen franquista. Ahora, Es aquí en como el República... dilema de Pedro Santana aquí. Espérate, Pedro Santana aquí en está República enterrado. Dominicana, Sí. discúlpame, Es discúlpame. un paralelismo. Aquí, Un paralelismo. aquí en Pero es República equilibrio. en República Dominicana, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos caminado de mentira en mentira. ¿Por qué? Porque esos partidos que ustedes ven ahí, por ejemplo, tú me hablas a mí del voto electrónico. El voto electrónico, esa actividad funesta que tuvo con la Fuerza del Pueblo y el PLD en el 18-19. En el 19. Bueno, el Y PLD. luego con la suspensión de las elecciones. Aquí no hay ahora No, no hay forma. confianza para No hay eso. confianza. No. Y es un voto excelente porque todo, Que pero debió electrónicamente mantenerse. que trabajamos. Claro. Electrónicamente que trabajamos. Con dinero los bancos. Que no Con pague dinero. O sea, usted hace transferencia todo. Bueno, en definitiva, que ese voto electrónico también viene en una encrucijada con los candidatos independientes. ¿Por qué? Porque no hay forma ahora de usted montar un voto electrónico. Eso usted tiene que promulgar una ley y decir a 20 años, en las elecciones del 46, nosotros vamos a establecer el voto electrónico. Sí, pues ya va porque otra hoy tú generación. no tienes forma de establecer el voto electrónico, que sería lo ideal, para no manipular. Porque ahí sí, un candidato independiente tiene seguridad. Ahora, son los partidos políticos. Yo te quería agregar brevemente, mira, que hay casos de partidos que son de naturaleza subyúdice, como se le dice en derecho. Porque mira, en Higüey, ¿por qué tú crees que los Aristi han mantenido el poder por lo menos los últimos 30 años? O sea, don Amable ya no está, Amable Aristi, pero quedaron los hijos y el partido.
Pero ¿qué han hecho los partidos grandes? Pactar con él. Todos han pactado con él. Todos han pactado con los Aristas en Higüey. ¿Por qué? Porque ellos son los que le garantizan los votos a ese partido. Y por eso le entregaban la senaduría, le daban 2 diputados, le daban la alcaldía. Pero que cualquier partido contaba con esa estructura. El PLR pactó con el PLD. El PLD garantizó la plaza con esa alianza. Garantiza esa plaza con esa alianza. Porque por eso que yo te establezco a ti que parte de la dialéctica de la política, el pacto y las alianzas son viables en la política y se ha hecho siempre. Y no son malas siempre. Porque tú siempre pactas con tu aliado de tu misma naturaleza posiblemente. O por la coyuntura histórica del momento. Porque mira qué pasa. El PRD históricamente llega al poder por el respaldo de un sector trujillista. De un sector trujillista fue, óyeme, luego de muerto Trujillo, un sector del trujillismo posicionó a Juan Bosch. Claro. Y eso mismo pasa con Balaguer, otro sector trujillista. O sea, alianzas y pactos. Porque esto es un tema de entre mansos y cimarrones, por otro lado. Porque, óyeme, eso de candidatura independiente, no en todos los sistemas funciona. Lo que funciona en Argentina, lo que funciona en México, lo que funciona en Brasil, lo que funciona en Francia, lo que funciona, no le funciona a la República Dominicana. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra realidad y nuestra naturaleza política y electoral. Nosotros políticamente no somos iguales a Estados Unidos. Nosotros políticamente no somos iguales a esos países árabes o a esos países suramericanos. No somos iguales políticamente. Política. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo.